Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A todos, muchas gracias por venir, por estar acá. Ahora voy a estar compartiendo mi pantalla. La idea es esperar más o menos 4 minutos más para darle tiempo a la gente que quizás está llegando un poquito tarde y ya enseguida empezar con todos son 3 charlas. La primera charla va a ser básicamente de los distintas miocardiopatías que tienen aumento de grosor. La segunda charla va a ser de qué nos aporta la resonancia y la tomografía en las valvulopatías. Y la tercera charla va a ser de Minoca. Son charlas muy cortitas, de 10 minutos cada una más o menos. La idea es que cada vez que termine una charla me puedan preguntar lo que quieran o lo podemos hacer al final, eso como les parezca a todos. Y bueno, esperemos 3, 4 minutitos más y ya arrancamos así. Le damos tiempo a la gente que falte venir o que tenga ganas de venir y que esté un poquito retrasada de poder entrar. Hola Gastón, hola Marisa, hola. Gracias por estar a todos. Bueno, buenísimo. Gracias a todos por venir, a los que entraron recién. Eh,
ya le comenté a algunas personas que ya estaban acá, vamos a dar comienzo al ciclo de charlas. Son 3 charlas, la primera es acerca de aumento de grosores miocárdicos, cómo la resonancia nos ayuda a conocer estas distintas patologías. La segunda es acerca de qué nos aportan las valvulopatías, la resonancia y la tomografía. Y la última es acerca de Minoca. Así que bueno, vamos a empezar. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden usar el chat, esperar a que terminen las charlas y las charlamos todos juntos. Espero que les guste las charlas y que les sirvan. Bueno, entonces la primera es ventrículo izquierdo con grosores aumentados. Y básicamente lo que nos pasa en el laboratorio de ecocardiografía cuando vemos este tipo de pacientes con grosores aumentados es que nos parecen todos parecidos, ¿no? Como aumento de grosor, cuánto tienen de grosor aumentado, cuál es la diferencia entre uno y otro, y nosotros sabemos que si bien son parecidos, estos ecocardiogramas, estos corazones, son muy distintos al mismo tiempo porque responden a distintas etiologías. Y en el laboratorio de resonancia pasa parecido, ¿no? Vemos un montón de corazones con hipertrofia, con aumento de grosores, pero como sabemos, responden a distintas patologías. Por ejemplo, el primero es una miocardiopatía hipertrófica, el segundo es un corazón de atleta, un Fabry, hierro, amiloidosis, sarcoidosis, estenosis aórticas y otras también, otras etiologías que conocemos que pueden generar aumento del grosor miocárdico. Entonces nosotros sabemos que el aumento de la masa miocárdica, es decir, normalmente el miocardio está formado en 75% de miocitos y el 25% de volumen extracelular. Pero cuando hay hipertrofia, aumenta el tamaño celular. Pero el aumento de la masa miocárdica también puede responder a fibrosis difusa intersticial o a fibrosis de reemplazo focal, ¿sí? Esas son las razones por las cuales yo puedo encontrar aumento de grosor miocárdico. ¿Y qué es lo que nos va a aportar la resonancia cardíaca? Bueno, la resonancia cardíaca nos va a dar una primera secuencia, que es la secuencia de Cine o SSFP, que esa secuencia nos va a permitir medir el grosor miocárdico y además nos va a permitir ver la función de cámara, es decir, la fracción de eyección. Nosotros sabemos que en este tipo de patologías muchas veces la fracción de eyección está elevada porque la función de cámara está conservada, pero eso no significa que el miocito esté funcionando bien, es decir, que la función de fibra está deteriorada. Entonces la secuencia de Cine, que es esta primera que vemos, nos va a dar la fracción de eyección y la masa y los grosores. Después tenemos una secuencia que se llama tagging, que es una banda, se colocan bandas de saturación sobre el miocardio y se observan cómo se deforman esas bandas de saturación. A partir de esta secuencia de tagging es que se generó el strain ecocardiograma. Entonces, este tipo de secuencia, si bien no tiene un software establecido donde uno diga, bueno, tal valor es normal y tal es patológico, sino que se hace de modo observacional, pero nos va a brindar información sobre si ese miocardio se está deformando correctamente o no. La secuencia T2 estrella es una secuencia que se utiliza solamente para hemocromatosis. Las secuencias de retención temprana y tardía de gadolinio son las secuencias fundamentales para nosotros. ¿Por qué? Porque estas secuencias van a mostrar la fibrosis y las distintas patologías presentan distintos patrones de fibrosis y eso es lo que nos van a acercar a nosotros a un diagnóstico. Y por último hay una tecnología nueva que está llegando, Intecnus, que hoy en día no está, pero estábamos próximos a tenerla, que es el T1. El T1 Mapping nos va a dar imágenes pre-contraste, a los cuales vamos a llamar T1 nativo, y imágenes post-contraste que nos va a dar información acerca del volumen extracelular. Bien, entonces, las secuencias de fibrosis son las de realce tardío de gadolinio. Esto que es tan importante para la gente que hace resonancia, y es una información muy importante. Vamos a ver. Fibrosis focal de reemplazo es el típico realce parche bien blanco que se ve en las secuencias de realce tardío, pero también vamos a ver la fibrosis difusa, cómo se ve ese gris que antes no le dábamos tanto valor y hoy en día se sabe que tiene tanto valor pronóstico como la fibrosis focal. Los distintos patrones de fibrosis nos van a hablar de las distintas patologías, nos van a ayudar a distinguir estas patologías. Entonces, las secuencias de realce tardío de gadolinio son fundamentales para poder distinguirlas y es muy importante poder hacérselo a los pacientes. Y las nuevas tecnologías, el T1 Mapping. El T1 Mapping va a ver tanto fibrosis difusa como fibrosis de reemplazo focal. ¿Sí? Y vamos a poder hacer secuencias precontraste y postcontraste como hablábamos previamente. En términos generales, el T1 Mapping aumenta siempre que haya inflamación, con lo cual es muy poco específico, es muy sensible y poco específico. Pero ¿qué es lo que vimos? Lo que se vio. Lo que se vio es que valores muy altos de T1 Mapping sí
identificaban amiloidosis. Entonces, más de 1100 de tiempo T1 mapping va a hablar de amiloidosis. Y tiempos bien bajos nos hablaban de hierro y de grasa. Entonces nos van a ayudar a identificar hierro, bueno, hemocromatosis, y grasa, Fabry, metaplasias grasas, reemplazos grasos, ¿sí? Entonces, en dos extremos, o muy alto o muy bajo, el T1 mapping nos va a servir. Bien, este es el primer caso, es un paciente de 35 años, maratonista, que consulta por apto físico, tiene TN negativas en cara lateral, y lo que podemos ver es una miocardiopatía hipertrófica con compromiso de ventrículo derecho. En la secuencia, esta es un 4 cámaras, vamos a ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Cuando vamos en 3 cámaras, podemos observar estas criptas o hendiduras, que son características de la miocardiopatía hipertrófica. Esta es una secuencia de contraste de fase, que lo que vamos a ver es que hay un aumento de la velocidad del flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que eso nos va a ayudar a distinguir esta patología. Como hablábamos antes, el tagging, donde se ve que estos rombos que se deberían de formar completamente, prácticamente no se deforman, menos en el septum, un poquito más en la parte lateral, y las secuencias de fibrosis o retención tardía de gadolinio, donde se ve un parche de fibrosis muy importante, tanto inferior como anterior y anteroseptal. Nosotros sabemos que la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad autosómica dominante, que es la primera causa de muerte en los jóvenes, y básicamente, ¿en qué nos vamos a detener en la resonancia? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué nos va a aportar la resonancia? Bueno, la resonancia nos va a aportar los fenotipos, es decir, puede ser basal, puede ser medio ventricular, o puede ser apical, la miocardiopatía hipertrófica. En las basales vamos a buscar el movimiento anterior sistólico, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la elongación de la valva anterior mitral, la insuficiencia mitral. En las medioventriculares vamos a observar gradiente medioventricular, que a veces puede generar un aneurisma apical, y por otro lado también vamos a ver algunos, bueno, también podemos observar compromiso BD, como en nuestro paciente de recién, y también hay pacientes que no desarrollaron el fenotipo, pero tienen el genotipo. Y vamos a encontrar algunas características que nos van a poner alerta para seguir bien de cerca a estos pacientes, como puede ser el tendón de Toronto, o puede ser una cripta, o puede ser la hipertrofia de los músculos papilares. Eso lo vamos a ver muy frecuentemente. A veces vemos pacientes con electros muy patológicos y lo único que tienen es una hipertrofia músculo papilar. Bueno, atento a ese paciente, hay que seguirlo bien de cerca. Y por supuesto la fibrosis. Y además, no solamente esto, sino que nos va a ayudar a descartar diagnósticos diferenciales. Bien, nosotros sabemos que el realce tardío gadolinio tiene valor pronóstico, ¿no? O sea, aumenta en 65% la mortalidad cardiovascular, muerte por insuficiencia cardíaca, mortalidad por cualquier causa y taquicardia ventricular no sostenida. Pero ¿qué pasa con la muerte súbita? Y acá empiezan, si uno va a ir a las guías a mirar, cuando uno decide colocar un cardiodefibrilador implantable, es decir, evalúa y entiende que ese paciente tiene riesgo de muerte súbita, ¿sirve o no sirve la resonancia? Esto es muy importante, y la guía argentina de cardiología dice que si encontramos fibrosis extensa por resonancia, eso es un criterio menor para colocar un CDI, o se debe considerar colocar un CDI. Por otro lado, el American Heart dice que el realce tardío gadolinio es importante, digamos, porque uno lo relaciona con este tipo de eventos, pero que no hay suficiente publicación para hablar que la muerte súbita y el realce están relacionados, y el parecido a la guía europea, ¿sí? Entonces, la controversia sobre la muerte súbita sí está, ¿no? Cuando nos hablan de presencia o ausencia, de extensión, dicen mucha extensión. ¿Cuánto es mucha extensión? Bueno, esto es algo que nosotros los cardiólogos que hacemos resonancia siempre estamos discutiendo, siempre se está revisando cuánto es mucha extensión de retención tardía de gadolinios. Y si bien sabemos que les va peor a los que tienen retención, y es bueno saberlo, digamos, conocer a nuestro paciente, conocer qué gravedad tiene, hoy en día para la colocación de CDI todavía sigue siendo una controversia. Bien, este es el segundo caso, es un hombre de 35 años, maratonista, que consulta por un apto, y lo que podemos ver en el cine de la resonancia cardíaca es que hay un aumento de espesor generalizado. Medimos los volúmenes de este paciente y vimos que los volúmenes estaban levemente aumentados. Y cuando fuimos a la retención tardía de gadolinio, vimos que no presentaba retención tardía de gadolinio, ¿sí? Entonces, un hombre deportista, joven, sin cambios en el electrocardiograma,
con un aumento de espesor bastante simétrico, que no superaba los 15 milímetros, con un aumento del volumen ventricular y sin retención tardía de gadolinio, lo interpretamos como adaptación al deporte, sin corazón de atleta. Entonces, en esto siempre vamos a estar fijándonos, y cuando vamos a las secuencias de T1 mapping, lo que vamos a ver es que el T1 mapping y sobre todo el volumen extracelular va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque el miocardio, el miocito, está realmente hipertrófico. Entonces, el espacio extracelular, el volumen extracelular está disminuido en estos pacientes. También, como todos sabemos, el strain nos va a ayudar mucho, porque si bien podemos ver aumento de los grosores, el strain va a estar conservado en este tipo de pacientes. Y también esto, ¿no? El aumento del volumen levemente dilatado, eso nos ayuda a pensar que es una adaptación al deporte. El tercer caso es una mujer de 42 años con diagnóstico de enfermedad de Fabry, que tenía acroparestesias y angioqueratomas, y en el electro tenía un PR corto. Y como podemos ver, hay aumento del grosor, y este patrón es bien característico de Fabry, es una infiltración inferolateral basal, ¿sí? Medio ventricular, típica del Fabry. Como sabemos, el Fabry es secundario al depósito de glucoesfingolípidos, y como habíamos hablado previamente, o sea, la grasa en general disminuye el tiempo T1 nativo. Entonces, esto quizás se está estudiando, todavía no se sabe, lo que se sabe concretamente es todo lo de la retención tardía de gadolinio, pero lo que se estima es que el T1 nativo quizás podría darnos un diagnóstico más precoz de la infiltración en el Fabry del miocardio. Bien, el cuarto caso es una mujer de 64 años con talasemia mayor que recibió múltiples transfusiones. Entonces, cuando sospechamos hemocromatosis, vamos a hacer esta secuencia, T2 estrella. En el T2 estrella se aplican distintos tiempos de eco, y que lo que nos va a determinar es que la pérdida de la señal secundaria al depósito de hierro. Ven cómo el corazón, el miocardio, se va poniendo negro, al igual que el hígado ya está negro porque tiene mucho infiltrado con hierro, el corazón está más blanco y finalmente se va poniendo negro. Esto es secundario al depósito de hierro intramiocárdico, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en la hemocromatosis primero se produce un aumento de los espesores y que después se dilata, y el T2 estrella nos va a dar, en determinados valores, menos de 10 milisegundos, nos va a hablar de sobrecarga de hierro severa, que se asocia con mayor riesgo de arritmias y de insuficiencia cardíaca. No solamente va a servir para el diagnóstico de hemocromatosis cardíaca, sino que también nos va a servir, una vez que le demos quelantes de hierro a los pacientes, para hacer el seguimiento en el tratamiento. ¿Este corazón responde o no responde? Y también se cree que quizás el T1 nativo puede servir para diagnóstico precoz. Todo esto todavía no se sabe. Hoy en día lo que está 100% validado es el T2 estrella. Bien, el quinto caso es un paciente hombre de 75 años con macroglosia que consulta por disnea. En el electrocardiograma tiene FA paroxística y microvoltaje. Las secuencias del cine, de vuelta, podemos ver aumento de los grosores, en este caso con aurículas dilatadas, derrame pericárdico, derrame pleural, y cuando hacemos las secuencias de retención tardía de gadolinio, vemos, no sé si recuerdan, que generalmente el miocardio, la cavidad ventricular tiene gadolinio, entonces siempre la vemos blanca, hiperintensa. En cambio, en los pacientes con amiloidosis, el amiloide es tan ávido por el gadolinio que lo chupa de la cavidad. Y lo chupa y lo lleva al subendocardio, ¿sí? Desde el miocardio directamente chupa todo el amiloide y lo lleva al subendocardio. Entonces, el patrón típico de amiloidosis es este realce subendocárdico con washout, es decir, lavado temprano de la cavidad de gadolinio. Así se ven las secuencias de retención tardía de gadolinio, muy distinto a lo que veíamos en el resto de los pacientes. Entonces, cuando vemos esto, es muy fácil identificar una amiloidosis. La amiloidosis, bueno, como sabemos, es un grupo de enfermedades que responden a diversas causas y que tienen distintos tratamientos, y que está caracterizado por el depósito extracelular de amiloide. Es más frecuente en hombres mayores de 40 años, y la afección cardíaca es pronóstica y está subdiagnosticada. Entonces, hay 3 de todos los tipos de amiloidosis que hay 3 que nos pueden dar afección cardíaca: cadenas livianas, o transtirretina adquirida o senil. Bien, entonces las red flags, digamos, de la amiloidosis para nosotros los que hacemos resonancia cardíaca es esto que hablaba. Se lava rápido el gadolinio, ¿por qué? Porque el gadolinio, el amiloide es muy ávido por el gadolinio, por lo tanto, bueno, los tiempos de inversiones están acortados, es decir,
yo necesito utilizar un tiempo para que el miocardio se vea negro. Bueno, eso se acorta porque el miocardio está todo lleno de amiloide, entonces se acorta el tiempo en el cual yo puedo anular el miocardio. El patrón más típico es que como el amiloide toma al gadolinio de la cavidad, se vea subendocárdico, pero puede haber distintos tipos de patrones, no es el único, existen muchos tipos de patrones distintos. Como nosotros sabemos también, hay infiltración del septum interauricular en la amiloidosis, muchas veces de las paredes de las aurículas, entonces ahí también podemos llegar a ver no solamente aumento de grosor, sino retención tardía de gadolinio, derrame pleural y pericárdico, y cuando vamos al T1 nativo, lo que hablábamos al principio, esta secuencia nueva, ¿sí? Que estamos por adquirir en Integnus, lo que se ve es que los valores son muy, muy elevados, ¿sí? Hay mucho volumen extracelular, porque el amiloide ocupa el lugar del miocito. Y además, por otro lado, la resonancia puede llegar a guiar la biopsia. Bien. Y también la resonancia nos ayuda a distinguir, nos puede llegar a ayudar a distinguir entre una transtirretina y una cadena liviana. ¿Cómo? Bueno, la transtirretina tiene un washout muy fuerte, tiene digamos, la retención es mayor en las bases y mucho menor en la punta, ¿sí? Y también vemos realce subendocárdico, eso es más típico de las cadenas livianas. Bien. Pero cuando queremos saber la diferencia entre una transtirretina y una cadena liviana, nos tenemos que apoyar en medicina nuclear y tenemos que pedir una gamografía con tecnesio 99, con un difosfonato, y lo que se ve es que cuando capta el corazón, como es el 2 y el 3, pensamos que es una transtirretina. Nos ayuda mucho a distinguir la transtirretina de cadenas livianas, además de la clínica del paciente, la edad, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta clase, en este repaso muy rápido de las distintas patologías que producen aumento de grosor? Es que en las secuencias de Zinen vamos a poder ver las fracciones de eyección, vamos a poder ver las masas, vamos a poder ver los engrosamientos, vamos a medir los volúmenes. Por otro lado, los patrones de retención tardía de gadolinio nos van a ayudar un montón a distinguir estas patologías. ¿Siempre van a dar la respuesta? No. Y que en un futuro no muy lejano vamos a poder apoyarnos también en el T1 mapping para poder distinguir estas patologías. Bueno, básicamente repito un poco lo mismo que decía antes, el T1 mapping sobre todo lo vamos a poder usar en los dos extremos, en amiloidosis y bien bajos en Fabry, y también por ahí nos pueden ayudar en corazón de teta y hemocromatosis. Muchas gracias. A ver. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Tienen algún paciente, alguna pregunta, algo que nos quieran contar, que quieran compartir? Hola Jorgelina, ¿qué tal? Acá habla Cassandra. Hola, acá. ¿Qué tal? Bueno, buenísima la revisión, la verdad que muy ilustrativa y está buenísimo que podamos contar con, la verdad, con estas herramientas. En lo personal, hace un tiempo no muy lejano, con el doctor Terán, que lo veo que está por ahí conectado. Buenas tardes, doctor. Compartimos un paciente, en realidad es un paciente del doctor Terán, que yo lo vi para un prequirúrgico acá en el hospital privado, y cuando lo oculto, bueno, tenía un soplo en mesocardio bastante importante que aumentaba con la maniobra de Valsalva. Él venía con una hipertrofia importante, la verdad es que al principio se había pensado que era una miocardiopatía hipertrófica, y después él tenía una patología oncológica de base, terminó haciéndose una gamografía por otra cosa, y habíamos visto ahí en esa gamografía que tenía un patrón compatible con amiloidosis. Y la pregunta es la siguiente, porque no di muchos detalles del caso, pero en el electro nosotros no era un electro muy característico de amiloidosis, y me gustaría compartir este dato porque a veces uno se apoya, digamos, en estos pacientes que tienen espesores aumentados por eco, vamos automáticamente a mirar el electro a ver si tiene un patrón de hipertrofia con voltajes incrementados o si tiene microvoltaje, y quiero resaltar el valor de estos estudios complementarios un poco más profundos cuando el abordaje inicial te deja dudas o no deja de todo claro el cuadro. La verdad que en ese sentido tengo entendido que bueno, el doctor después ya estaba al tanto de estos resultados de la gamografía. No sé si quiere comentar algo, doctor.
Hola, buenas tardes. Bueno, muy linda la charla. Sí, Cassandra, correcto. En realidad, mientras estaba presentando el cuadro amiloidosis, estaba recordando a este paciente que vimos. Lo que se hizo después del eco que hicieron ustedes fue un eco con strain que tenía una patente típica y luego se hizo una gammagrafía con una alta positividad con grado 4 superior al hueso. Así que la idea es que es una amiloidosis por transtiretina. Es un paciente que tiene 70 años y un poco la idea, y lo comparto, es comenzar con un tratamiento, ¿verdad? Lo que te pregunto es si crees que podría aportar algo, una resonancia, en el estado actual de estudio de este paciente. Es decir, lo que nos puede aportar la resonancia es acerca de la fibrosis, si tiene o no tiene fibrosis, sobre el pronóstico del paciente, el tamaño de las aurículas, por supuesto el ventrículo, si tiene compromiso del BD. A veces buscamos trombos también en las paredes. En general se pide. No me parece imprescindible en este paciente que ya tiene un diagnóstico, pero digamos, es como conocer más al paciente, eso. Sobre todo lo que es el pronóstico del paciente y cómo pensamos que le va a ir. No es lo mismo un paciente que está todo lleno de fibrosis y bueno, ese paciente le va a ir muy mal muy rápido. La verdad que muchas veces cuando tienen compromiso cardíaco les va muy mal a los pacientes, tienen muy poca sobrevida, pero es el inicio del tratamiento y qué esperar, ¿no? Si uno encuentra poco real, poca fibrosis, es otra cosa. Sí, este es un paciente ya con función ventricular deprimida, con una aurícula dilatada severa, con una fibrilación auricular ya crónica permanente, ¿verdad? Sí, seguramente ese paciente tenga bastante mal pronóstico por esto que me están contando, ¿no? A pesar de que se conozca el diagnóstico y se le haga el tratamiento. Gracias, No, gracias a ustedes. Y me parece sí muy importante esto que contaba la doctora Godoy, que el electrocardiograma a veces es tan distinto. A veces nos vienen pacientes con electros súper patológicos y tienen solamente un músculo papilar. A veces vienen pacientes con típico de amiloidosis y a veces no, porque tienen tanta fibrosis que viene un tipo de electro que uno espera otro tipo de patología. O vienen en electros normales y hay amiloidosis. Eso nos ha pasado de todo. Sobre todo, ¿no? Estenosis aórtica. Se ve mucha amiloidosis en estenosis aórtica y fibrilación auricular. Eso que nosotros decimos, bueno, está hipertrófico solamente porque tiene estenosis aórtica y después en realidad era una amiloidosis. Esos pacientes me parece que hay que estudiarlos a fondo porque quizás ya el compromiso cardíaco está ahí y por eso desarrollan la estenosis aórtica. Se cree que un 20% de los pacientes que tienen estenosis aórtica en realidad tienen también amiloidosis asociada, así que a esos pacientes hay que ir a buscarlos para conocerlos, para diagnosticarlos y para poder tratarlos. Bueno, si les parece bien, seguimos con la próxima charla. Jorgelina, antes de presentar, ¿podrás darle ocultar abajo en donde dice está presentando esta pestaña? ¿Qué cosa? Arrancar la presentación. Ahí viste que te dice meetgoogle.com, está compartiendo tu pantalla. Abajo. Eso, buenísimo. Mil gracias. Gracias a vos, Matías. Bueno, muy bien, y entonces vamos a hablar un poco del aporte de la multimodalidad a las valvulopatías. Este tema es bastante controversial. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que nos aporta la resonancia? Bueno, la resonancia es el gol estándar para determinar volúmenes ventriculares y para determinar fracción de eyección y masa ventricular. Entonces, cuando la indicación quirúrgica dependa de eso, vamos a pedir una resonancia si nos da duda el eco. Si nos da duda el eco, si no nos da duda el eco, no. Pero cuando estamos en duda porque necesitamos un volumen ventricular sistólico, por ejemplo, una insuficiencia mitral, para enviar a cirugía, quizás nos ayuda la resonancia. Por otro lado, la fibrosis que nos habla de pronóstico y la angioresonancia en algunos pacientes nos va a servir porque nos va a ayudar a evaluar la aorta. Bien, lo primero que quiero contarles es que esta es una secuencia de cine como las que veíamos antes. Esta secuencia de cine no se
puede comparar con el Doppler color. Es decir, yo en el Doppler color, si tengo, no sé, un efecto Coanda, voy a decir es una insuficiencia mitral severa. Bueno, en resonancia no pasa eso. Yo con el cine, no importa la cantidad de reflujo que vea, hasta dónde llega el reflujo o cuánto ocupa el ancho del tracto de salida, no voy a poder hablar de severidad. Es decir, el cine no me habla de... ¿Qué es lo que me va a aportar el cine? Lo que dijimos recién, volúmenes, fracción de eyección, volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y después nos va a hablar de la descarga sistólica, que más adelante vamos a ver para qué lo vamos a usar. ¿Qué es lo que sí nos va a ayudar? Bueno, vamos a poder ver y medir por planimetría la válvula, vamos a poder hacer cortes de esta forma, perpendiculares a la válvula, y entonces poder observar la válvula si abre bicúspide, en este caso es una bicúspide, o si abre poco. Bueno, y otra cosa que vamos a poder hacer, que es muy importante, son las secuencias de contraste de fase, que es lo que es el paralelo del Doppler del ecocardiograma. Entonces vamos a poder hacer una curva de flujo, y por ejemplo en este caso vamos a poder evaluar una insuficiencia mitral, y nos va a dar una fracción regurgitante que es muy precisa. Eso ya está comprobado, que en la secuencia de contraste de fase en la válvula aórtica es muy precisa para evaluar tanto el flujo que atraviesa la válvula como el flujo que regresa, por lo tanto la fracción regurgitante y el volumen regurgitante. Y también vamos a poder medir la aorta, por supuesto, ¿no? En este caso, además realizamos una angiografía. ¿Y qué es lo que vimos en esa angiografía de esta paciente joven con válvula bicúspide? Bueno, vimos una coartación de aorta. Esto es muy importante. Siempre que hagamos digamos que evaluemos una válvula bicúspide, sobre todo, pero cualquier tipo de válvula aórtica, vamos a ir a mirar la angiografía para ver si hay dilataciones o si hay coartaciones, ¿sí? Y en este caso también podemos hacer la misma secuencia de contraste de fase de las que les hablaba antes, que me va a dar la curva de flujo, y cuando yo vea la rampa diastólica típica de la coartación, vamos a poder hacer el diagnóstico de coartación de aorta, que a veces es difícil por ecocardiograma, sobre todo en aquellos pacientes que tengo dudas. Bien, entonces, en la evaluación de la enfermedad aórtica, como decíamos, el cine, por más que yo vea que vuelve un montón de flujo, no va a hablar de severidad. No puedo evaluar severidad. Sí voy a hablar del ventrículo izquierdo, voy a poder evaluarlo. La válvula la voy a ver cómo abre, cómo cierra, y voy a poder medir la aorta. Con las secuencias de contraste de fase voy a ver la fracción regurgitante, que es muy precisa para medir fracción regurgitante. También voy a dar la velocidad. Acá vamos a discutir un poco más, porque nosotros sabemos que cuando queremos ver la velocidad máxima de una válvula aórtica que creemos estenótica, vamos a aplicar un Doppler continuo, y eso va a medir la velocidad todo lo largo de, digamos, de la válvula. En cambio, cuando nosotros hacemos resonancia, cortamos un solo lugar, y entonces, como nosotros sabemos que el orificio efectivo es muy difícil que justo cortemos ahí con la resonancia, y además la resonancia es una reconstrucción de 8 milímetros de espesor en muchos latidos, o sea, la secuencia de contraste de fase no es un latido, son muchos latidos y se reconstruye la imagen. Por lo tanto, es muy difícil enganchar el punto justo donde tenemos la velocidad máxima. Por eso nosotros decimos, para las estenosis, no vamos a apoyarnos mucho en resonancia. Por supuesto que podemos medir el grosor de la estenosis aórtica, el grosor miocárdico, todo eso, pero cuando estamos hablando de velocidad de la válvula, no nos vamos a poder apoyar mucho, ¿sí? En lo que es secuencia de contraste de fases. Sí, vamos a poder ver la fracción regurgitante con mucha precisión. Por otro lado, vamos a poder evaluar la aorta, como veíamos recién, por ejemplo, una coartación de aorta, y también podemos hacer el mismo Q-flow que hacíamos en la válvula, lo podemos hacer en la aorta descendente para ver si hay flujo holodiastólico reverso, que nos habla de la severidad de la válvula. Bien. Por otro lado, una insuficiencia mitral severa, ¿sí? Vemos acá de vuelta el cine, uno ve esto y dice, esto lo puedo decir que es digamos, que es una severa por la cantidad de flujo que vuelve. No, ese concepto está bueno que quede bien en claro, y lo que hacemos la gente que hacemos resonancias es, medimos la descarga sistólica del ventrículo izquierdo, y de lo que descarga el ventrículo izquierdo, le restamos lo que sale por la aorta. O sea, la secuencia de contraste de fase, este Doppler que nosotros hacemos, lo podemos hacer en la aorta, pero no se puede hacer en la mitral. ¿Por qué? Porque en los cortes
seguramente vamos a agarrar también la aorta. Entonces es muy difícil distinguir qué vuelve por la mitral hacia la aurícula y qué se va por la aorta. Entonces no se usa Q-Flow a nivel de válvula aórtica. ¿Qué sí usamos? Usamos la descarga sistólica del ventrículo izquierdo y a eso le restamos lo que sale por la aorta, la descarga sistólica de la aorta, que la podemos medir con el Q-Flow. Lo que no salió por la aorta, salió por la mitral, ¿sí? Entonces el volumen regurgitante se calcula como la descarga sistólica del ventrículo izquierdo menos la descarga sistólica de la aorta. Y de esa manera podemos abarcar la fracción regurgitante. Además también podemos evaluar, bueno, el área de Tenkin y el prolapso mitral. Bueno, entonces de vuelta en las secuencias de cine podemos ver el ventrículo izquierdo, la morfología de la válvula, también podemos evaluar el prolapso, el área de Tenkin, y en algunos casos podemos ver, en caso de infarto inferior, retención tardía de gadolinio en los músculos papilares, que en este caso este paciente tenía una válvula Flail por ruptura del músculo papilar. Nos sirve, como habíamos hablado antes, para evaluar severidad de la insuficiencia. Y las secuencias de contraste de fases no se deben hacer nunca a nivel de las válvulas AB, y sí los vamos a usar para medir la descarga a través de la aorta. Bien, existen distintos papers, distintos trabajos que hablan sobre que en pacientes con ecocardiograma Doppler con insuficiencia moderada, la resonancia ayuda a distinguir si eso es severo o es moderado realmente. Hay distintos papers, hay mucha discusión, es muy controversial este tema, pero hay muchos médicos que a las insuficiencias mitrales orgánicas les piden resonancia cardíaca para ver si esa que se evalúa como moderada es moderada realmente o es severa. Bien, el tercer caso es una chica de 19 años con tetralogía de Fallot, que le hicieron una cirugía con un cierre de una CIB con el parche de Dacron y le aplaron el tracto de salida del BD con un parche transanular. ¿Qué nos va a aportar la resonancia magnética cardíaca? Bueno, cuando hablamos de cavidades derechas, el ventrículo derecho se evalúa, es gold estándar la resonancia magnética, en eso nos ayuda un montón para ver la válvula pulmonar también. En este caso tiene una válvula pulmonar, todo esto que está acá abajo es la fracción regurgitante, el volumen regurgitante, el flujo regurgitante, que llega a ser 47% en esta paciente, es severo, porque es más del 40%, no solamente eso, vamos a poder ver tracto de salida, vamos a poder evaluar la arteria pulmonar, sus ramas, que a veces están estenóticas, a veces están dilatadas, bueno, todo eso nos va a ayudar mucho la resonancia, todo lo que es cavidades derechas. Y este otro paciente es un Epstein, que lo que hicimos es lo mismo que habíamos hablado previamente con la mitral, ¿no? Porque ya sabemos que sobre la válvula B no podemos hacer la consecuencia de contraste de fases, que es la que nos va a determinar el volumen regurgitante. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que la mitral. Medimos el volumen del ventrículo derecho, a eso le restamos el volumen, la descarga sistólica, perdón, de la pulmonar, y con eso vamos a saber qué insuficiencia tiene la válvula tricúspide. Bueno, en este caso, 20% moderada. Bien, para lo que es cavidades derechas, sabemos que la resonancia es gold estándar para la evaluación de cavidades derechas, que nos va a ayudar a ver morfología de válvulas nativas, y también podemos ayudar a ver prótesis, o por ejemplo en una enfermedad de Epstein, vamos a ver que la distancia entre el anillo mitral y el tricuspidio, si es mayor a 8 milímetros por metro cuadrado, vamos a hacer diagnóstico de Epstein, vamos a poder evaluar las arterias pulmonares, las ramas, para eso nos va a ayudar mucho la angiografía también. Y, bueno, básicamente eso, dilatación, estenosis pulmonares, es muy, muy importante. Bien, el caso 4 es un paciente de 42 años con una raíz aórtica de 46 y una válvula aórtica bicúspide. Le piden tomografía para evaluar al paciente, y básicamente, ¿qué nos aportó la tomografía en este paciente? Bueno, válvula aórtica con 50 milímetros de aorta ascendente, con lo cual cambió. Antes pensábamos que lo podíamos esperar este paciente, ahora pensamos que lo tenemos que operar, y también nos aportó el dato de que no tenía lesiones coronarias. Este es un paciente de 28 años que consulta por un apto físico y básicamente tenía un soplo en foco aórtico con apnea intermedio, y lo que pudimos observar es que tenía una estenosis aórtica con un gradiente pico de 34, pero que eso nos impedía detectar coartación de aorta. Cuando le hicimos la angio-TC, volvimos a ver la bicúspide y vimos que había una coartación de aorta en este paciente con válvula aórtica bicúspide. También se veían las mamarias, que esa es la circulación
colateral típica de la coartación, ¿sí? Memorías vertebrales, que eso también se ve muy bien en resonancia, esto es tomografía, y básicamente para la evaluación de la enfermedad aórtica, algo que es muy, muy importante que resalte hoy es, la resonancia sirve mucho para ver morfología, para caracterizar fibrosis, para ver volúmenes, pero la tomografía mide mejor que nadie. Es el método más preciso para medir. Si yo tengo que medir un área por planimetría, si yo tengo que ver algo muy pequeño como una arteria coronaria, voy a ir a la tomo, nunca voy a ir a la reso, porque la reso hace cortes de 8, 10 milímetros. En cambio, la tomografía tiene muchísima más resolución espacial. Entonces voy a poder medir áreas, voy a poder medir diámetros con muchísima más precisión que la resonancia. Si yo quiero medir diámetros, quiero medir áreas, voy a acudir a la tomografía. Entonces, bueno, básicamente esto, área por planimetría, diámetros de aorta, dilatación, coartación, esto lo voy a ver mejor. Ahora, si quiero hacer un gradiente, voy a ir a la reso. Si quiero ver cómo se mueve mi ventrículo, quiero ver la fracción de eyección, voy a ir a la resonancia. Bien, este es otro paciente post-TAVI, que básicamente lo que sucedió acá es que cuando le pusieron la TAVI, que es esta válvula que está acá, tenía un nódulo cálcico muy importante, que protruía hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y lo que generó fue que se subexpandiera, y por lo tanto acá tenemos una insuficiencia en un leak periprotésico, ¿no? Entonces, otra cosa que nos va a ayudar mucho la tomografía es evaluar los pacientes pre-TAVI y también algunas veces post-TAVI. ¿Cómo hago para medir lo que decíamos recién? Todo lo que sea medición precisa, lo voy a hacer mucho mejor con tomografía. Entonces, se hace un doble oblicuo transverso. Tengo un corte coronal, corto de esta manera y consigo un sagital, y vuelvo a cortar de esta manera en 2 planos, y voy a conseguir, en este caso, estamos viendo un anillo, ¿sí? El anillo, y que voy a poder medir el diámetro mayor y el menor, que esto, bueno, entramos siempre ahí con el ecocardiograma que utiliza la ecuación de la continuidad, que tiene la fórmula del círculo, y ya sabemos que no es un círculo, es un óvalo. Bueno, y empezamos en esta discusión que es muy importante, pero bueno, este paciente particularmente, ya estamos hablando de un paciente que va a ir a TAVI. Ya sabemos que es una estenosis aórtica severa, y básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que informamos nosotros? Informamos el calcio de la válvula, pero también informamos el calcio del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué este calcio, esta pelota de calcio, nos va a molestar muchísimo en la expansión de la válvula? Y nos va a generar los leaks, los problemas. Este calcio gigante protuyendo hacia el tracto de salida, hacia el anillo, es un problema. Bien, y otra cosa que vamos a informar es la distancia que hay entre el anillo y el ostium de las coronarias, para que nadie tape ningún ostium. Y por último, también lo que vamos a medir es la longitud del septum membranoso. Si este septum membranoso es muy chiquitito, hay más posibilidades de que sea un bloqueo AB cuando se coloca el TAVI. ¿Por qué? Porque por este lugar pasa el haz de His. Bien, entonces la TAVI es gold estándar para la evaluación, la angio-TC para la evaluación pre-TAVI. Es fundamental que todos los pacientes tengan la evaluación de angio-TC, porque se observó que disminuye en un gran porcentaje el leak periprotésico. Los pacientes que se evalúan por angio-TC les va mucho mejor en pre-TAVI, y lo que vamos a evaluar es todo lo que dijimos recién, anillo, calcificaciones, diámetros de aorta, septum membranoso. También nos va a dar información acerca de los accesos, y también nos ayuda a ver post-TAVI si hay algún leak o alguna ruptura. Este es otro paciente con una válvula mecánica, y nos dicen ya por eco, nos avisan por eco, nos dicen por eco que hay un leak moderado severo, y nos piden evaluar el leak. ¿Para qué? Para que el cirujano, la persona que va a cerrar este leak, tenga más información, ¿sí? Entonces nosotros ahí pudimos evaluar el leak. Este es el leak periprotésico, ahí se hizo una reconstrucción 3D. Bueno, hicimos la vista típica, que es la vista del cirujano, pero no nos quedamos con eso. Como se iba a cerrar por hemodinamia con un placer, hicimos una vista de hemodinamista. Bueno, en las válvulas protésicas, la verdad es que la tomografía muchas veces aporta información que es importante para el hemodinamista que va a cerrar esto, o para el cirujano también, en caso de que sea necesario que lo hiciéramos cirujano. Bien. ¿El video? No. Bueno, con una válvula mitral, con un reemplazo de vámbulo mitral, y tiene una IM severa, continua por ecocardiograma Doppler, y lo que se ve es un hemidisco lateral protésico fijo, y básicamente nosotros lo que evaluamos es la densidad
y cómo es el material que está adherido al anillo, qué es lo que no me está permitiendo cerrar ese anillo. Acá se ve la vista en diástole y en sístole, es una reconstrucción, ¿no?, de la válvula mecánica, y esto también es una reconstrucción con el material. Y básicamente el trombo la NGTC nos va a ayudar a distinguir en este tipo de pacientes el trombo y el panus, ¿sí? Ya que el trombo es menos denso porque no está vascularizado y su localización es más caprichosa. En cambio, el panus es más ordenado y como no está vascularizado, se ve más denso. La posición mitral con el menisco fijo, el trombo es lo más frecuente. Bien. Como conclusiones de esta charla, básicamente todos sabemos que la clínica, el electrocardiograma y el ecocardiograma son la primera línea para el estudio de valvulopatías. Nadie discute eso, esto es lo primero que vamos a hacer. Sin embargo, a veces la resonancia nos va a servir para dar morfologías, nos va a ayudar a cuantificar algunos reflujos, nos va a ayudar a medir los volúmenes ventriculares, y también la angiografía nos va a ayudar a ver los grandes vasos que acompañan estas válvulas patológicas. Y por otro lado, la angio-TC es fundamental en los pacientes pre-TAVI y en válvulas protésicas mecánicas, en aquellos pacientes con ecocardiograma, que nosotros sabemos que es tan dificultoso a veces ver bien con el ecocardiograma. Bueno, a veces la angio-TC nos va a ayudar a ver la apertura de los discos, los leaks perprotésicos, y nos va a ayudar a distinguir trombo versus pano, que es muy importante para saber qué conducta tomar con el paciente. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo o tiene algún caso o algo que quiera comentar. Son 8:10, si quieren seguimos con la última charla y para que no se les haga tan tarde a todos. Y después cualquier cosa, si no, seguimos con, al final de todo, hacemos las preguntas que quieran de los pacientes. Para no pasarme de la hora, sé que todos tienen ganas de ir a comer. Bueno, la última charla es de Minoka, ¿sí? Básicamente todos nosotros nos formamos sabiendo que cuando un paciente venía a la guardia con dolor de pecho, supradesnivel del ST y biomarcadores, le íbamos a hacer un cateterismo en el mejor de los casos si teníamos hemodinamia de urgencia, y íbamos a ver todo tapado o algo tapado. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un cateterismo y no hay lesiones coronarias? A esto lo vamos a llamar Minoka, ¿sí? Y básicamente, durante muchos años, todos creíamos, bueno, si no tiene lesiones coronarias, váyase a su casa, no tenemos nada para hacer por usted, no le vamos a poner ningún stent, vaya a su casa contento de la vida, que sus coronarias están perfectas, le va a ir bárbaro. Y hoy en día se sabe que esto no es así, es decir, los pacientes con Minoka tienen un 4,7% de mortalidad, son entre el 5 y el 25% de todos los infartos, y hay estudios que hablan de que el riesgo de mortalidad es mayor que en el infarto sin ST. Por lo tanto, el Minoka tomó un lugar muy importante en la cardiología actual. Nosotros sabemos que el infarto típico es la ruptura de placa, pero ¿qué pasa con aquellos infartos que tienen vasoespasmo, o que tienen disección, o que tienen un desbalance entre la oferta y la demanda? Por ejemplo, por enfermedad microvascular, por ejemplo, por cocaína, por alguna sustancia que haya tomado. Bueno, en este tipo de pacientes es en el que, sobre todo en los primeros, ¿no?, que tienen causa coronaria, es en el que entra el Minoka, ¿no? Estos son lo que nosotros llamamos Minoka. También hay etiologías no coronarias que, depende de qué artículos lean, lo van a ver como diagnóstico diferencial de Minoka, y al Minoka se lo deja como el propiamente coronario, es decir, que responde o a microvascular, o a disección, o a embolia, o a vasoespasmo. Y por otro lado, los no coronarios como diagnóstico diferencial. Hoy vamos a ver un poco de todo. Entonces, cuando uno va a ver las guías, ¿qué es lo que dice la guía? Bueno, si usted tiene un Minoka y piensa que es una miocarditis, hagan una reso. Si piensa que es microvascular o vasoespasmo, hágale una reso, o puede hacer un ecocardiograma con burbujas para ver si es un fenómeno del permeable y hizo una embolia paraojal, o haga IBUS o OCT, o haga ergonovina si piensan en vasoespasmo. Bueno, entonces nos va diciendo, ¿pero qué es lo que nos pasa a nosotros realmente en la unidad coronaria? Nuestras unidades coronarias, cuando el paciente tiene coronarias normales y tuvo supra y biomarcadores, la realidad es que no es que decimos, seguro que es un vasoespasmo. La mayoría de las veces no sabemos hacia dónde apuntar.
nos quedamos ahí, como decir, ¿cómo que tiene coronarias normales? Entonces, hay un trabajo de revisión que es muy importante y que es muy emblemático para este tema, que es este trabajo de Jack del 2019, que lo que dice es, si uno, después del cateterismo, o sea, después de que vio que las coronarias eran normales y se quedó re tranquilo, hace una resonancia dentro de los 10 primeros días, o sea, para nuestro entorno sería durante la internación, va a llegar a un diagnóstico final en el 74% de los pacientes. Entonces es fundamental, es mandatorio hacer una resonancia magnética cardíaca a todos los pacientes con mioca. ¿Por qué? El 33% de los pacientes van a tener una miocarditis, el 24% va a ser un mioca verdadero, se infartó, con coronarias normales, pero está infartado, 18% Takotsubo, también puede haber hipertróficas, dilatadas otras, y en un 26% no vamos a llegar al diagnóstico. Bien, como hablábamos previamente, tenemos patrones isquémicos y no isquémicos, y estos patrones nos van a ayudar a distinguir, a hacer diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Era una mujer de 40 años que vino por un mioca. Cuando le hicieron el cateterismo, un dato a recalcar es que apenas apoyaron la cuerda de piano, hacía mucho vasospasmo en la coronaria derecha, entonces tuvo que poner nitroglicerina intracoronaria para poder hacerle el estudio. Y cuando le hicieron un SPECT con test de frío, se vio que había disfunción endotelial, es decir, que había isquemia inferior en relación al frío. Y en la resonancia veíamos un infarto subendocárdico en la punta del miocardio. Por lo tanto, se implicó un tratamiento, se hizo un tratamiento en relación a pensar que el paciente probablemente había hecho disfunción endotelial, que tenía disfunción endotelial, perdón. El segundo caso también es un paciente joven de 40 años que vino por un mioca, y básicamente lo que veíamos somos pequeños infartos, ¿sí? Pequeños infartos, y se sospechó de microembolia. También podía ser enfermedad microvascular. Cuando se hizo un ecocardiograma Doppler con contraste, lo que se evidenció es un foramen nodal permeable, y por lo tanto se procedió al cierre del mismo. Se tomó como si fuera una embolia, una embolia coronaria, y por lo tanto se cerró el foramen nodal. El mensaje básicamente para el consultorio es que la resonancia es muy útil para diagnosticar infartos chiquitos que quizás no podemos ver con el eco o con otros tipos de estudios, y que nosotros necesitamos el resto de las imágenes, todas las imágenes tienen que trabajar juntas para poder llegar a la fisiopatología y conocer realmente a nuestros pacientes. El segundo paciente es un paciente con una miocarditis. Básicamente, nosotros sabemos que cuando hacemos resonancia magnética cardíaca tenemos los criterios de Lake-Lewis, que son 3 secuencias nada más. T2, en la cual vamos a ver edema; el T1, vamos a ver hiperemia post-contraste; y el reacetar de gadolinio, que vamos a ver la necrosis, la fibrosis que conocemos. Con 2 de 3 criterios, 78% de certeza diagnóstica, o con 3 de 3, 90%. Diagnóstico diferencial de mioca, la miocarditis, muy importante tener en cuenta. Este es otro paciente que también ingresó como un mioca, y estaba tomando clozapina, estaba medicado con clozapina, y lo que se vio es que era una miocarditis o toxicidad por clozapina. Se hizo una revisión del tema y se vio que en el T2, en el T1 por contraste, y en el realce tenía ese parche ahí inferolateral, y coincidía con reporte de casos que reportaban lo mismo, ¿no? Toxicidad por clozapina, la verdad que algo muy poco frecuente. Por otro lado tenemos otro mioca, que es una miocardiopatía hipertrófica. Ven en las secuencias de T2 que hay edema. Esto habla de que es agudo, el edema es agudo, y también coincide con el sector de fibrosis. Se medicó este paciente con beta-bloqueantes. Otro paciente también con mioca, lo que se veía era el cine con balonamiento apical, ya se sospechaba Takotsubo, y se realizó las secuencias y se veía que hay edema, ¿sí?, sin retención tardía del oeste. Cuando repetimos la resonancia al mes, ya el edema había desaparecido y el paciente tenía fracción de eyección conservada con motilidad conservada. Entonces la técnica de resonancia es muy útil para el diagnóstico y la estratificación del riesgo del pronóstico de los pacientes con miocarditis, Takotsubo, hipertróficas y otras miocardiopatías que pueden simular un mioca. Bueno, básicamente, como pudimos ver, la resonancia nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial de todas estas patologías, y es fundamental realizarla en los pacientes con mioca. Por lo otro lado, la angiotomografía coronaria, si bien se hace porque tiene un alto valor predictivo negativo, también nos ayuda porque podemos caracterizar placas. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros en nuestro medio muchas veces no contamos con
IBUS o con OCT. Esto pasa en muchas instituciones, o si se cuenta es muy difícil acceder, no siempre se puede hacer. Entonces, lo que muchos pacientes, muchos centros realizan es que cuando uno sospecha que hay una característica de la placa que no estamos pudiendo evaluar por cinecoronariografía, se puede pedir un angio-TC para evaluar si la placa esta que estamos viendo es vulnerable. Es decir, no se pudo evaluar por cinecoronariografía y se puede ver por angio-TC. Por ejemplo, el remodelado positivo. Ese es el caso más clásico, ¿no? Si la placa crece hacia afuera de la luz, yo cuando evalúo la luz está perfecta, pero en realidad hay un remodelado positivo y esa placa es más grave de lo que yo pensaba. Que si tuviéramos un IBUS o un OCT lo podríamos ver, pero muchas veces es difícil de acceder a ese tipo de tecnología. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que se evaluó por CCG y se evaluó que la DA era leve, y cuando se le hizo la angio-TC, se evaluó que esto era remodelado positivo, que había parte de remodelado positivo, y eso fue lo que determinó que después le hicieron un IBUS y le pusieron una angioplastia. Le pusieron un stent, perdón, le hicieron una angioplastia. Otra paciente también con un Minoca, cuando le hacen el cateterismo no evalúan la coronaria derecha, no la pueden encontrar, y cuando le hacemos la angio-TC, podemos ver un trayecto interarterial entre la aorta y la pulmonar, que de la coronaria derecha, que habla de una arteria coronaria con un trayecto de riesgo, ¿no? Si bien la tomografía no es la primera elección para la caracterización de la placa, ni para estos pacientes, en determinados pacientes, en determinados medios, se puede tener en cuenta la angiotomografía coronaria. Bueno, por otro lado, la NOCA, esto es una tecnología que también está llegando. Nosotros sabemos que por PET nosotros podemos evaluar la disfunción endotelial, porque podemos hablar de reserva de perfusión miocárdica. Bueno, esto es algo que está empezando a verse en resonancia y en tomografía. Por ahora en Argentina, que yo sepa, no se hace, pero es algo que va a estar llegando prontamente. ¿Y por qué es importante también determinar si el paciente tuvo un Minoca? Bueno, hay un estudio Sweetheart que es muy importante, que lo que vio es que los pacientes con Minoca estaban subtratados, subdiagnosticados, no se les daba bolilla, y que realmente las estatinas y el ARA2 mejoran el pronóstico de los pacientes con Minoca. Entonces es muy importante realizar tratamiento y el diagnóstico diferencial, como ya hablamos previamente. De vuelta, los mecanismos son heterogéneos, puede haber vasospasmo, remodelado positivo. Si es un vasospasmo, vamos a ir a los bloqueantes cálcicos, a los nitritos. Si es un remodelado excéntrico, vamos a tratar los factores de riesgo, vamos a darle plaquetaria. Si es un Takotsubo, es un espasmo microvascular, es una miocarditis. Bueno, todo esto a todos estos pacientes, por eso es tan importante llegar al fondo de la cuestión. Y la tomografía es útil cuando no se cuenta con IBUS o OCT, puede ser un estudio para realizar. Bueno, básicamente volvemos a repasar un poco lo mismo. Nos ayuda, hasta el 75% de los pacientes que vienen por Minoca van a terminar con un diagnóstico diferente al que tenían. Pueden ser infartos pequeños, miocarditis, Takotsubos, pero en el Minoca la resonancia es fundamental. Nos va a permitir estratificar el riesgo de las patologías, nos va a permitir distinguir las distintas patologías, y bueno, el T1 mapping y la reserva de perfusión miocárdica son tecnologías que se vienen, es todo lo que se viene próximamente. Bueno, por último, lo que quería decir es que el diagnóstico fisiopatológico de esta patología es muy interesante, es muy difícil de abordar, y requiere que todo el equipo cardiológico esté entrenado para que todos podamos pensar al paciente en conjunto y que usemos las imágenes cardíacas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, tiene algún paciente, algo que quieran charlar. Hola, otra vez la doctora Godoy acá. Tengo una duda que me quedé en el tintero, no sé si yo entendí mal o qué, pero cuando hablaste de la utilización de resonancia en Minoca, me quedé pensando en los pacientes con Takotsubo, donde el eco realmente es bastante diagnóstico. Entonces no entendí si dijiste que en ese tipo de pacientes igual habría que hacerlo, si aporta algo extra o... No, yo creo que si un paciente tiene un Takotsubo por eco y estamos todos seguros que es un Takotsubo,
se terminó el paciente ahí, no hay que hacer resonancia. Ahora, si yo tengo dudas, porque, no sé, tengo mala ventana y no veo bien la punta del corazón, porque no sé si me parece una miocarditis o tiene un trastorno de la motilidad pero que no me termina de cerrar, y tengo dudas, la resonancia me puede aportar eso. O sea, lo que se vio es que dentro de los MINOCA, que seguramente, o sea, todos tenían eco, no está detallado esa parte en el estudio, pero sí decían que el 75% de los pacientes con MINOCA, cuando uno les hace resonancia, puede rediagnosticarlos y un porcentaje eran Takotsubo. Pero estoy de acuerdo con vos que si uno hace un cateterismo, no hay lesión coronaria, y hace un eco, y ese eco tiene el patrón típico de Takotsubo, no habría que seguir con resonancia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo que estén acá. De verdad, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el viernes. A los que puedan, tengan ganas, vamos a hablar de todo lo que es la evaluación de la enfermedad coronaria, durabilidad, de Stitch, indicaciones de angio-TC, un poco de todo eso en el... Viene mi hija. Con resonancia y con tomografía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorgelina, clarísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.